Vamos a abrir su palabra ahora. En la carta de Pablo a los Corintios, Primera Corintios. Si el Señor nos capacita, nos da fuerza, sabiduría, la idea es pasar mucho tiempo en esta carta. Es una carta preciosa, como toda palabra de Dios, obviamente. Les cuento un poquito la situación histórica detrás de lo que leemos, porque le da más brillo seguramente a su contenido, ¿no? Pablo en realidad llega a Corinto, en su segundo viaje misionero. Allí él predica el Evangelio, como siempre tiene oposición, pero por la gracia de Dios se funda la iglesia. Luego decidió quedarse en la ciudad aproximadamente 1 año y medio más, instruyendo a los nuevos creyentes. ¿Bien? Después de allí, junto a Priscila y Aquila, un matrimonio amigo, consiervo en el Señor, parten de Corinto y se van a Éfeso. Cuando están en Éfeso, se enteran por el informe de una familia que se congregaba en la iglesia en Corinto, específicamente la familia Cloé, que en la iglesia entre los hermanos había contiendas y divisiones. Noten capítulo 1, verso 11. Dice allí Pablo: he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, ahí está la familia mencionada, que hay entre vosotros contiendas. El misionero amoroso se entienda que la iglesia que fundó para el Señor está atravesando situaciones de conflicto, de pecado, de división, de contiendas, y en respuesta a esa situación decide escribir esta carta que ahora tenemos en mano. Lo que nos sorprende también es que según capítulo 5, verso 9, él ya había enviado otra carta anterior a esta, la cual se extravió hasta el día de hoy. No sabemos bien de qué hablaba, pero sí sabemos que tenía un tono correctivo. El punto es que esa primera carta no logró resolver todos los problemas de pecado, todas las dudas que había en la iglesia. Entonces, quizás sobre la base del informe de la familia de Cloé y también de la falta, por así decirlo, de resultados concretos ante su primera carta, es que Pablo decide desde Éfeso escribir Primera Corintios. Un bosquejo que nos puede ayudar a discernir su contenido. En los primeros capítulos del 1 al 6, Pablo reprende los pecados de la iglesia. Capítulos 1 al 6, Pablo reprende los pecados de la iglesia. Los capítulos 7 al 16, o en los capítulos 7 al 16, Pablo responde algunas preguntas que tenía la iglesia. Bien, Pablo responde, insisto, algunas preguntas que tenía la iglesia y que se la hicieron saber a través de un escrito que le enviaron a Éfeso. Así que él tenía buenas razones para escribir esta carta. Nace del corazón de un siervo del Señor que ama a la iglesia. Y cuando la ve en problemas, en dificultades, cuando el pecado de las personas afecta su rumbo, su crecimiento, toma decisiones santas como esta. Lo que también nos sorprende mucho cuando uno lee esta carta es que se encuentra con una iglesia totalmente desviada, porque en su seno albergaba, no sé, pecados como la inmoralidad, la borrachera, que no pueden creer, la glotonería, que específicamente se evidenciaba en la Santa Cena. Porque ellos, además de participar de los símbolos, como hicimos hoy nosotros tempranito, comían juntos. Y bueno, allí salían a la luz estas cosas. Era una iglesia desviada, sin duda. También era una iglesia dividida. Los primeros 3 capítulos, prácticamente Pablo trata de corregir ese pecado, que deshonra a Dios y frena el avance de la iglesia. Y también era una iglesia llena de dudas, llena de dudas. Pablo una y otra vez en la segunda mitad de la carta va a hacer referencia a preguntas que ellos
le habían formulado. Sobre el matrimonio y el divorcio, por ejemplo, capítulo 7, sobre las cosas que se sacrificaban a los ídolos, se la podían comer o no, capítulo 8, y así sucesivamente. Así que, miren lo que tenemos por delante. Una iglesia desviada, una iglesia dividida, una iglesia llena de dudas. Por eso, o a la luz de eso, entendemos los primeros 3 versículos. Ya desde el inicio de la carta, Pablo intenta mostrarles que el llamado a la salvación es un llamado a vivir en santidad. El llamado a la salvación es un llamado a vivir a la santidad. Los santos somos llamados a vivir en santidad. Eso es lo que tenemos que entender. Debería ser la meta número 1 de todo creyente en el Señor. Honrarle a través de una vida santa. ¿Bien? En versículo 1 vamos a ver claramente que Dios llama a las personas a que le sirvan. Llama a las personas a que le sirvan. De diferentes formas, en diferentes lugares, digamos, de su vasta obra, pero a todo creyente llama al servicio. A nosotros también. En versículo 2 vamos a ver que nos llama a la salvación y justamente con eso nos está llamando a vivir una vida santa. Y finalmente en verso 3 vamos a ver que Dios para los llamados es suficiente. Él nos satisface. Él es todo para nosotros. Oramos y que el Señor obre con su palabra. Dios, queremos encomendar este tiempo en tus manos porque es tu palabra. Es tu Espíritu el que usa su espada en nuestros corazones. Es tu pueblo, Señor, el que se reúne hoy a escucharte. Por favor, Señor, dame sabiduría para explicar tu palabra y que podamos responder, Señor, a ella en obediencia. Háblanos, Señor. Vos sabés que necesitamos imperiosamente escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leemos versículo 1, entonces, 1 Corintios 1:1 dice así, la palabra del Santo, Santo, Santo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué saludo, ¿no? Profundo. Nosotros decimos, ¿cómo estás generalmente? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, Pablo, evidentemente, era un poco más profundo que eso. Cuando escribe sus cartas, algunas de sus salutaciones como estas son ya tremendas exhortaciones para quienes la leían, ¿no? Y para nosotros también. Lo cierto es que Dios es claro, en el verso 1, llama a sus hijos, a todos, a servirle de alguna u otra forma. Por ejemplo, aquí Pablo fue llamado al apostolado, está claro. Versículo 1, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es el deseo de Dios que Pablo en este caso le sirviera como apóstol. No fue una idea de Pablo. Pablo no quería ser un predicador de la iglesia, él quería perseguir a la iglesia, ¿recuerdan? Ese fue su plan de vida, pero Dios tenía otro plan. Quebranta su alma, lo salva y lo llama a servirle desde este lugar. Así que Pablo se presenta, en pocas palabras, de esa forma. Soy el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Algunos piensan como que él es un poco orgulloso, ¿no? Está presentando sus títulos, digamos. Hola, yo soy el apóstol, ¿no? En realidad, Pablo se ve obligado a hacer esto porque
el contenido de la carta que le va a escribir a la iglesia en Corinto es muy duro. Y si ellos lo tomaban como proveniente de un simple hombre, Pablo, lo iban a menospreciar, quizás antes de terminar su lectura iban a romper la carta, ¿sí? Pero si ellos entendían que lo que Pablo les traía era el mensaje de Dios, porque eso es lo que hacía un apóstol, ¿sí? Ellos quizás, había esperanza de que quizás se arrepintieran y enderezasen sus caminos, ¿no? Entonces Pablo quería, bajo todo punto de vista, que ellos supieran que él era el enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios para comunicarles su mensaje, porque los amaba, porque a ningún creyente le va bien pecar, ningún cristiano es feliz estando dividido de sus hermanos, aislados, en contiendas, en murmuraciones, en calumnias y todo ese pecado por el cual Cristo tuvo que sacrificar su vida también. La palabra apóstol significa enviado. Cuando el Sanedrín, por ejemplo, o el tribunal judío, daba una interpretación de algún caso relacionado con la ley judía o sus tradiciones, enviaba a un apóstolos para que transmitiese el veredicto, la decisión que ellos habían tomado al respecto, ¿sí? Este apóstolos, digamos, no podía inventar su propio veredicto, dibujar el veredicto, disfrazarlo, diluirlo. Él tenía que decir específicamente lo que el Sanedrín había dicho. Ese es el trasfondo cultural de la palabra apóstol, ¿eh? Por eso cuando decimos, o Pablo dice que es apóstol de Jesucristo, está diciendo eso: yo soy un enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios para transmitir su palabra, lo que Él dice a su iglesia, ¿eh? También es necesario que Pablo hiciese esto, porque había personas que lo cuestionaban, y lo cuestionaban porque justamente él no era uno de los 12. ¿Recuerdan eso, no? Uno de los 12 cayó de su ministerio, Judas, pero fue reemplazado, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 1, por un tal Matías. Así que el grupo de 12 estaba cerradito y completo. Entonces cuando Pablo se animaba a escribir y a exhortar a la iglesia, algunos decían: ¿este quién es? ¿Quién es? Si no es de los 12. ¿Quién lo llamó a esto? Rompamos sus cartas, ¿no? No es de los 12. Hay que entender que en ese tiempo los 12 eran la autoridad, la palabra final en cuestiones de doctrina, fe y práctica. Por eso los primeros cristianos, según Hechos 2:42, perseveraban, ¿se acuerdan? ¿En la doctrina de quién? De los apóstoles, de esos 12 específicamente allí. Estaban a full. Y algunos, agarrándose de eso, decían: Pablo no es de los 12. No tiene títulos suficientes para enseñarme a mí nada, ni para exhortarme o mandarme a hacer algo. Ese era el punto. Por eso Pablo tenía que recordarles que había sido llamado por Dios a ese ministerio. Les aclara: yo no soy un pastor un apóstol autonombrado, dice Pablo. A mí me envía Jesucristo y esta fue la voluntad de Dios, fue la idea de Dios para mi vida, dice Pablo, ¿no? Qué bárbaro. ¿Se acuerdan que él fue instruido a los pies de uno de los mejores rabinos de aquel entonces, Gamaliel, para otra meta, digamos, para otro propósito? Él nunca pensó que iba a representar a Jesucristo y traer su palabra a la iglesia. Quería ser un rabino reconocido dentro de su religión. Y era un hombre celoso, instruido, preparado. De golpe, insisto, el Señor lo quebranta y le cambia los planes. Y la iglesia tenía que saber eso. Pablo dice que es apóstol de Jesucristo porque es Jesucristo el que constituye, dice la Biblia, apóstoles, ¿se acuerdan? De Efesios 4:11, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo puso el Señor. Y
Ahora, qué interesante, me parece, qué importante también sería ahora tomar unos minutos breves, aunque sea, para aclarar este tema de los apóstoles y profetas. Porque yo sé, y ustedes también, que en este tiempo hay como un resurgir de un movimiento, ¿no?, apostólico y profético, con todos los abusos que vienen detrás de esto. Porque si un apóstol traía palabra de Dios, su mensaje era incuestionable. ¿Se entiende? Si creemos que hoy hay apóstoles y traen nueva revelación de Dios, su mensaje entonces debería ser incuestionable para nosotros. Qué peligroso que la iglesia se sujete a hombres, a la palabra de hombres, y no a la santa y preciosa y magnífica palabra de Dios. Qué peligroso. Hay que asegurarse bien entonces de qué dice la Biblia al respecto. Bueno, no nos daría el tiempo para eso, pero solamente quiero mencionar dos versículos bíblicos que pueden traer luz sobre el tema. ¿Debemos tener apóstoles hoy? ¿Cuáles eran sus funciones? Y cuando respondamos esa pregunta, bueno, quizás la respuesta salga a la vista, ¿no? Efesios 2:20 dice simplemente esto, la palabra de Dios: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En este texto Pablo está comparando la iglesia con un edificio en construcción. ¿Se entiende? Entonces él dice que en esa edificación el fundamento lo pusieron los apóstoles y los profetas. Uno ahí ya empieza a vislumbrar cuál es la función entonces de estos oficios: poner el fundamento, establecer el fundamento doctrinal de la iglesia. Claro. Una vez que ese fundamento fue colocado con la inspiración de la Escritura y el cierre del canon, ¿qué propósito tendría entonces tener hoy apóstoles y profetas con la intención de poner otro fundamento? Si ya está puesto. Si ya está puesto. Y voy un poquito más allá. Si están colocando otro fundamento, ¿qué iglesia entonces se está sobreedificando encima? La iglesia de Jesucristo ya tiene su fundamento. 1 Corintios 3:11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo y la doctrina de los apóstoles, ¿no? Pero si hoy se están edificando otro fundamento, entonces se trata de otro edificio. Es otra iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo. Qué peligroso. Un detalle más: el fundamento, ¿en qué etapa de la obra se establece? Al inicio. Al inicio, claro. Después se sobreedifica encima. Claro. Este ministerio, estos oficios, fueron súper necesarios, súper relevantes en el inicio de la iglesia. En la etapa fundacional, donde se estaba, repito, estableciendo bases doctrinales, sobre la cual después iba a ser edificada la iglesia del Señor. Hay que preguntarse eso. Y entonces, ¿qué pasa hoy? Otro texto importante, Hechos capítulo 2, verso 42. Allí vemos que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Sin duda, entonces, y vuelvo al punto, una de las grandes tareas que tenían estos hombres de Dios fue la de entregar la doctrina a la iglesia. ¿Bien? ¿Está claro eso? En Judas, el anteúltimo libro, ¿sí?, del Nuevo Testamento, verso 3, leemos que la fe, esta fe, o este cuerpo de doctrina, fue dado a la iglesia una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Qué interesante. Eso significa que Dios usó un solo proceso
en una sola etapa para hacer su producto. ¿Entienden? La fe o el cuerpo doctrinal de la iglesia. Por lo tanto, no hay nuevos procedimientos de revelación. No hay nuevo fundamento que establecer. Conclusión, el ministerio profético y apostólico, como está planteado hoy, es innecesario. Pero voy un paso más adelante. Es hiper peligroso. Súper peligroso. La iglesia de Cristo ya tiene su doctrina, ya tiene su fundamento. Punto. ¿Qué doctrina entonces están trayendo? ¿Qué nueva revelación necesita la iglesia? Como dijo un escritor, si no está de acuerdo a la Biblia, la revelación que trae, entonces para la iglesia no es interesante. Y si está de acuerdo a la Biblia lo que están diciendo, entonces no son necesarias las nuevas revelaciones, porque están escritas acá. Tenemos que estar atentos, hermanos, muy atentos. No todo lo que se dice, se hace en el nombre del Señor es de su agrado. Bueno, tenemos a Pablo el apóstol. Cierro este paréntesis, porque espero que sirva, ayude y edifique y nos prevenga en el futuro de errores, peligros y pecados. Bueno, después Pablo menciona a Sóstenes aquí y solamente lo identifica como un hermano, nuestro hermano, dice. Pablo el apóstol y Sóstenes, ¿quién es? ¿Qué título exhibe? ¿Qué ministerio tenía? No sé. ¿Quién es este hombre? ¿Saben que lo encontramos a este hombre? En Hechos capítulo 18, versículo 12 al 17, cuando Pablo está predicando en Corinto. Ahí aparece Sóstenes. Sóstenes era el principal de la sinagoga. Interesante. Cuando Pablo predica el Evangelio, son los judíos de esa sinagoga que se alborotan por eso y lo entregan a las autoridades civiles. Esto nunca pudo haber pasado sin el aval de Sóstenes. O sea que Sóstenes fue quizás el principal instigador de la oposición al mensaje de Pablo. Pero ahora Pablo, pasaron los años, y habla de él como su hermano. ¡Qué bárbaro! El opositor ahora es un colaborador. Esa es la gracia de Dios, ¿no es así? Pablo era un perseguidor de los cristianos, ahora es un predicador de Cristo. Sóstenes era un perseguidor de Pablo, ahora es un colaborador de Pablo. Qué bárbaro, ese es el milagro de la conversión. Cuando Dios toma a una persona como está en su pecado, perdida, ciega, sorda, a las verdades de Dios, y la transforma, la lava en la sangre de su Hijo, le da una nueva naturaleza y esta persona empieza a vivir de otra manera. Eso es salvación. Tremendo. Se cree que Sóstenes fue el secretario de Pablo, que estaba escribiendo esta carta, mientras Pablo la redactaba verbalmente, la compartía verbalmente. Bueno, ese era Sóstenes. Pablo fue llamado al apostolado, Sóstenes fue llamado a acompañar al apóstol, pero ambos fueron llamados al ministerio. Bueno, los cristianos somos llamados, junto con la salvación, al servicio. Todos. Todos, absolutamente todos. Según entiendo en la Escritura, todo cristiano tiene dones espirituales que ofrecer a Dios para servir a los demás en su nombre. Todo cristiano. Y en su bondad y misericordia abundante también nos ha dado talentos naturales que deben ser colocados a los pies del Señor. Según entiendo en la Biblia, Gálatas 5:13, se nos ordena a todos los cristianos a usar la libertad que ahora tenemos para decir no al pecado como un medio precioso para servir a Cristo, por amor. Somos salvados para servir. Yo sé que no estoy diciendo nada espectacular, ni nada profundísimo, pero la pregunta es,
¿Cuántos estamos viviendo para este propósito? Porque el Señor no nos salvó nada más que para librarnos de una condenación eterna, como si fuera poco. Él nos salvó para que podamos servirle de todo corazón. Todos nosotros. Todos nosotros. Un cristiano que no sirve, dijo un predicador, no sirve. Fuimos salvos para servir. Y pienso que es lo mínimo que podemos hacer a la luz de la obra de Cristo en nosotros. No merecemos nada, solo condenación. Sin embargo, somos sus hijos amados, adoptados. ¿Cómo no servirle? Yo pienso que la motivación, hermano, la única motivación del servicio que perdura a través de los años es el Señor. Es el mismo Señor, aquel que nos salvó. Pablo, ¿se acuerdan? Va camino a Damasco, respirando amenaza contra los cristianos, se encuentra con la gloria y la grandeza del Señor, cae postrado a sus pies y pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Yo estoy seguro que Sóstenes en algún momento tuvo una experiencia parecida. Y habrá preguntado: Señor, ¿y ahora qué quieres que haga? Estaba tan ciego, mirá. Me perdonaste igual, me aceptaste, y ahora ¿qué quieres que haga? Y pienso que debe ser la experiencia de todos los cristianos. Íbamos camino a condenación, ahora vamos camino a la gloria. ¿Qué le decimos a ese Salvador maravilloso? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo te puedo agradar? Toma lo que tengo, toma lo que soy, no es mucho, quizás no sea nada, pero en tus manos puede ser útil para glorificar tu nombre, ¿no? La idea es ofrecerse, hermanos, a aquel que lo dio todo por nosotros. Es la respuesta lógica, mínima, ante una salvación tan grande como la que tenemos. Hace mucho que no le decís al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, yo te prometí que iba a hacer esto y esto. La vida, no sé, la monotonía, los problemas, el ajuste económico, no sé. Me desenfoqué de todo eso. Yo te dije, tal día, tal noche, en tal lugar, que te iba a dar toda mi vida. Bueno, Dios llama a todos los creyentes a servirle. De diferentes lugares. Si Dios te llama a predicar, no intentes cantar, ¿no? Y si te llama a cantar, y bueno, cantar, buenísimo. Si te llama a ser un ujier del Señor y servir a todos los hermanos, como hacen los ujieres aquí, por amor, buenísimo. Si te llama a enseñar la Biblia a los niños, ¡wow! ¡Qué privilegio! Si te enseña a administrar este edificio, te llama a eso, ¡wow! ¡Qué privilegio! Te llama a hacer misericordia, ¡qué privilegio! Te llama a evangelizar, ¡qué privilegio! ¡Qué asombroso privilegio! Bueno, segundo versículo. Luego de presentarse y presentar a su colaborador Sóstenes, Pablo dirige unas palabras a los receptores de la carta y los identifica de esta forma. Noten, versículo 2. La iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios que está en Corinto. Después se desplaya un poco más. Los describe como los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Wow. La iglesia de Cristo es la iglesia de Dios. Tremendo mensaje. La palabra iglesia, en realidad, significa los llamados fuera. Se usaba, por ejemplo, entre los griegos para describir a una comunidad que era convocada para tratar algún tema específico. A veces era político, bueno. Ese es el trasfondo de la palabra.
El Espíritu Santo la toma, la mete en la Escritura para hacernos entender que los creyentes conformamos la iglesia. Somos personas que hemos sido convocados por Dios a la salvación y convocados a organizarnos después para glorificar su nombre. Eso es la iglesia. Cuando uno piensa en la iglesia, o le diría, o imagínense este cuadro, dibujar una iglesia. No tendríamos que dibujar edificios, tendríamos que dibujar personas, claro. La iglesia en la Biblia tiene forma de personas, no de edificios. De hecho, los cristianos no tuvieron edificios propios hasta el tercer siglo, dicen algunos historiadores, otros hasta el segundo. No importa, pero pasaron muchos años. Los creyentes reuniéndose, prescindiendo quizá de edificios tan lindos como este. La iglesia de Dios es el pueblo que le pertenece a Dios. ¡Wow! Eso le da como otro valor a la cosa, ¿no? La iglesia no es un club social, un club religioso, supongamos, donde la gente, bueno, qué sé yo, participa voluntariamente, si quiere, si no quiere, va, no va. No, es la iglesia de Dios. Nuestra mente debería cambiar frente a esta verdad. La iglesia de Dios. O sea que yo hoy me senté al lado de algunos hermanos a cantar al Señor. Y esos hermanos representan, en parte, la iglesia de Dios. Eso le da otro sentido a la cosa, ¿no? Es el único dueño entonces que tiene la iglesia. El pastor no es el dueño de la iglesia. Los diáconos no son dueños de la iglesia. Los líderes, no sé, de diferentes áreas, no son dueños de la iglesia. No tienen el título de propiedad sobre ningún alma. Las almas no le pertenecen a nadie en realidad que no sea aquel que la compró a precio de sangre. Y en Hechos 20:28 dice claramente, Pablo, a los pastores que se porten bien, que apacienten la iglesia del Señor porque Él la ganó con su propia sangre. Hay un solo dueño entonces. Muchos administradores, claro, pero un solo dueño. Y todos esos administradores que mencioné anteriormente van a tener que rendir cuentas al dueño. Cómo cambia cuando uno entiende que la iglesia es de Dios. De Dios, tiene dueño. Si Dios es el dueño también, podemos pensar en que su palabra entonces es la autoridad final. ¿No es así? No es la palabra de tal predicador o tal otro, ni tampoco la de tal escritor o tal otro, no importa si vive ahora o si vivió hace muchos años. Es su palabra la autoridad final. Tremendo. Nos hace pensar, es la iglesia de Él. Entonces en la iglesia de Dios no es que yo hago lo que quiero, ni pienso lo que quiero, ni comento lo que quiero, ni canto lo que quiero, no, estoy bajo autoridad del dueño. Tengo que asegurarme que todo lo que digo, que todo lo que pienso, que todo lo que canto, que todo lo que hago sea del agrado del dueño y esté de acuerdo al manual que nos dejó el dueño. Cambia eso, cambia mucho. En la iglesia de Dios se obedece la palabra de Dios. Si no, ¿para qué nos vamos a llamar iglesia de Dios? En la iglesia de Dios se honra, se glorifica y se adora únicamente a Dios. No a los hombres. No a los hombres. Por talentosos que sean, ¿eh? En el arte de la oratoria o de la música. O escribiendo buenos libros. Es la iglesia de Dios. A Él se da gloria en la iglesia por todos los siglos. En Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, verso 21, ¿no? Efesios 3, 21. Es la iglesia de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Saben, hermanos? ¿Cómo vamos a descubrir la voluntad del dueño de la iglesia?
a través de su palabra, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Quién está de acuerdo? ¿Me están mirando? Yo no sé. ¿Están ahí, no? Sí. Es la iglesia de Dios, ¿no? Entonces vamos a saber lo que el dueño quiere para nosotros en su palabra. ¿Estamos ahí? ¿De acuerdo? Y en aquellas cosas que la palabra no es clara, por ejemplo, ¿hay que cantar sentados o cantar de pie? Votemos. Oh. ¿Hay que cantar himnos o cantar otras canciones? Votemos. No, matamos a piña. ¿Hay que pintar de blanco o blanco y rojo? Que tal vez sería mejor. ¿Hay que decorar de esta forma o, no sé, de otra? ¿Hay que hacer programa de jóvenes o no? Dentro del programa de jóvenes, ¿hay que hacer un rompehielo o no? No sé, y así podemos. ¿Hay que poner 6 parlantes o 10? La Biblia no dice eso. Entonces, ¿qué hacemos? Y nos matamos entre todos nosotros. El que pega más fuerte gana. No, hermano. El dueño también nos dejó instrucciones para casos así. Nuestras diferencias de forma, de gusto, de estilo, de énfasis, deben estar sujetadas a los líderes que Él puso sobre nosotros. Es la voluntad del dueño. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Obedecer a vuestros pastores, pero en realidad significa a los que te presiden en el Señor. No solo a los pastores. Obedecer a vuestros líderes, digamos. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Para que no lo hagan quejándose, sino con alegría. ¿Saben? Nuestras diferencias son un llamado a la humildad, son un llamado a la sumisión, que es indispensable para trabajar unidos para el Señor. Tremendo eso. A mí no me gusta todo lo que se hace en la iglesia de Garabachal. Hay estilos hay cosas que yo las haría diferente. En serio, no es para ilustrar el sermón, es una realidad. Pero me sujeto a las personas que Dios puso para administrar esas cosas. Siempre y cuando, obviamente, no sean personas piadosas, de oración, y que no contradigan en nada los principios bíblicos. Claro que sí. Porque eso contribuye a lo que el dueño quiere para su iglesia, que es un cuerpo de personas unidas, glorificando su nombre, enfocados en llevar el Evangelio al mundo. Es así. La iglesia es de Dios. ¿Manejaste alguna vez un auto prestado? ¿Te tocó esa experiencia? ¡Wow! A mí me tocó esa experiencia. Encima era un 0 kilómetro. Olorcito a nuevo. Y el dueño me dice, bueno, vamos, vos manejás y yo me voy en el otro, un viaje misionero, que estábamos por hacer lejos. Así. ¿Cómo? Sí, no, que maneje otro. No, dale, manejá. Iba con un cuidado, no sé cómo explicarte, con un miedo en cada esquina terrible. No quería pasar la velocidad, estaba temeroso, porque yo sabía que tenía que devolver al dueño en forma intacta su auto. Todos los que servimos a Dios, todos, no importa desde qué lugar, todos, terminamos sirviendo a su iglesia. Y la iglesia tiene dueño. Y algún día el dueño va a venir y le va a pedir cuenta a los administradores. ¿Qué hicimos con esto? La iglesia es de Dios. Miren cómo describe a los creyentes, el versículo 2. Como los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Parece una contradicción. O son santificados o son llamados a ser santos. ¿Cómo es la cosa? Bueno, las dos verdades se complementan, ¿no? La palabra que se traduce santos allí, en el contexto bíblico, significa ser consagrado, ser apartado para un uso particular. En este caso es para Dios, obviamente. Eso es un santo en la Biblia. Alguien que ha sido santificado, ¿sí? Es una persona que ha sido puesta aparte por Dios para que viva para sus propósitos. Eso es un santo.
En el Antiguo Testamento leemos acerca de objetos santos o consagrados. Los utensilios del templo, que no tenían nada valioso en sí mismos. No eran diferentes a otros quizás, ni mejores. Eran santos porque Dios los había separado para el uso en su templo. ¿Entienden? De la misma manera, los santos en Cristo no somos tan santos. No somos mejores que los vecinos, muchas veces. Hemos venido de la misma dureza de corazón que la gente todavía incrédula. Teníamos la misma mente entenebrecida que ellos. No somos mejores. Santo no es un título que exalta los méritos de la iglesia. Santo es un título que exalta la misericordia de Dios. Que toma una persona que va rumbo a la condenación, la salva, la aparta y le dice, ahora vas a vivir para mí. Este va a ser tu sentido en la vida. Mi gloria, mi iglesia, amada. Dedicate a eso. Qué bárbaro. La gracia de Dios. Ya somos santos, es una realidad. Mirá a tu hermano al lado. Tiene cara de santo, decir la verdad. Tiene cara de sueño, ¿no? Pero es un santo. Si el Señor lo ha salvado, es un santo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Todo creyente ha sido santificado, como dice el versículo, en Cristo. En Hebreos 10:10 leemos eso. Dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Porque Dios no puede tomar a nadie y usarlo para sus propósitos en su pecado. Y sus culpas no han sido resueltas. Entonces Dios, a través de la sangre de su Hijo, cancela nuestra deuda. Impresionante. Ya no hay división entre Él y nosotros. Entonces, en su justicia está libre para tomarnos, ya lavaditos, ya revestidos de la justicia de Cristo y usarnos para su gloria, ¿entienden? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia, los creyentes, somos eso. Nuestro propósito en la vida es ese. Pero, aunque ya somos santos, Dios nos ve así. Por la obra de Jesús, no por nuestro mérito. Somos llamados en el texto a santificarnos. ¿Vieron? La iglesia está compuesta, según versículo 2, por los santificados en Cristo, eso ya es un hecho, pero que son llamados a ser santos todos los días, en la idea, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un llamado general para todo creyente, por eso el texto es re claro y especifica. No solo ustedes, corintios, son llamados a ser santos, sino toda persona, en todo lugar que invoca el nombre de Cristo. ¿Entienden? Esa persona también, no importa dónde viva, es llamada a vivir en santidad todos los días. Eso es lo que significa el verso 2. Tremendo. Por un lado, se nos insta a llevar a la práctica, digamos, lo que ya somos en Cristo, ¿entienden? Dios ya nos puso aparte para su propósito. Ahora tenemos que vivir así todos los días. Todos los días. Santo, santo, santo es nuestro Dios. ¿Cómo nos vamos a atrever a servirlo si no vivimos en santidad? En 1 Tesalonicenses 4:3 leemos: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación o del pecado sexual, en todas sus variantes y formas. De hecho o de corazón, de acto o de vista. La voluntad de Dios es que el creyente sea puro sexualmente, santo, lo dice el texto. Así que en eso yo no tengo que preguntarle a Dios, ¿cuál es tu voluntad? Ya está clara, está revelada. Nuestra santificación es la única forma de agradarle y servirle. Citando el Antiguo Testamento, Levítico 11:44 específicamente, Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, verso 15, estas palabras: escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Esta no es una verdad nueva que Pablo revelaba a los corintios. Dios siempre se ha revelado como un Dios santo. Ya cuando le estaba entregando su ley a su pueblo, antes de entrar, ¿sí?, a la tierra prometida, aún vagando quizás por el desierto, Dios todo el tiempo se les revelaba como un Dios santo, 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 al cual solo se le podían acercar aquellas personas que entendían que alguien debía morir en su lugar, para que le abra el acceso en la presencia de un Dios tan santo, santo, santo. Dios no acepta cualquier cosa, hermano. Yo lo digo con piel de gallina porque yo soy tan pecador igual que ustedes. Pero ¿saben que Dios no acepta cualquier cosa que le ofrecemos? Y a veces uno ofrece cualquier cosa. Lo que le sobra, con desidia, con una falta de compromiso total, como si estuviera sirviendo a la iglesia y no al Dios de la iglesia, ¿no? Y no acepta cualquier cosa. La Biblia todo el tiempo nos enseña esto. Guarda con eso. Dios no acepta cualquier alabanza. No es que todos cantamos y Él se deleita, no. No, se deleita si las canciones provienen de un corazón agradecido, de un corazón que ha confesado su pecado, de un corazón que es piadoso, que le busca, que le ama, que le sirve. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amós capítulo 5, Dios le dice a Israel: no me complaceré en vuestras reuniones, quita de mí tus cantares, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Dios dice: paren de cantar. Tampoco acepta cualquier acto de adoración externo que se le ofrezca, guarda. Mire lo que le dice el profeta Isaías al pueblo de Israel, muchos años después: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. Escucha esto, Dios dice: no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Isaías capítulo 1, verso 13, lo que está diciendo es: no puedo soportar todo este aparato externo que hacen en sus reuniones, dice Dios. Quisiera que carecieran de todo eso, pero me amaran de todo corazón. Eso es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Qué tremendo. No acepta cualquier cosa, no la puede soportar, dice el texto. Es más, Dios no acepta tampoco a cualquier persona que se ofrece para servir y viene así como está y hace lo que se le ocurre hacer y dice lo que se le ocurre decir. No es así. No es así. En Romanos 12:1 dice la Biblia: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la manera lógica de adorarle. Tiene que ser santo, no recibe otra cosa. En 1 Timoteo 2:19 leemos estas palabras: el fundamento de Dios está firme. Y si esto no va a cambiar, eso significa: conoce el Señor a los que son suyos, Él sabe quiénes son suyos, y dice: apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Dios es santo, no acepta cualquier cosa, ni cualquier persona que se ofrece a hacer algo. Hay que tener mucho cuidado. Rechaza la ofrenda de Caín, acepta la de Abel. No solo porque una era conforme a la revelación oral en esos tiempos y otra no, sino porque el corazón de uno era justo y el del otro no. Después nos enteramos de eso por la carta de Pedro y Juan. Claro, cuando uno llega a este punto dice: ¿pero quién puede vivir así? Estamos fritos. ¿Qué hacemos? Señor, si mirares a los pecados, ¿quién podrá permanecer en pie? ¿No? Eso significa que se me fue el tiempo. Pero ¿quién puede permanecer en pie, hermano? Nadie. Yo seguro no. Pero en ti hay perdón, dice el texto, ¿se acuerdan? Para que seas reverenciado, temido, adorado, servido con integridad. Claro que sí. Cuando uno se da cuenta que Él es totalmente santo y por el otro lado de manera contraste uno no lo es,
Y se entera por la Biblia que la única forma de servirlo y de amarlo es viviendo en santidad. Y que no puede conseguir ese estilo de vida, por más que le ponga ganas y fuerza. Se humilla ante el Señor. Y dice, Dios, por favor, dame entonces vos lo que me pedís. Yo no puedo. Saben que vivir en santidad no es una meta inalcanzable. Yo quiero cerrar este tiempo, estos 10 minutos, 5 que quedan, comunicándoles esperanza en ese sentido. No es imposible, ¿sí? E inalcanzable, porque Dios nos dio su Espíritu Santo para poder vivir en santidad. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 16. Andad en el Espíritu, yo lo voy a leer ya interpretado correctamente. Andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Lo que el texto está enseñando es que cuando uno anda en el Espíritu, Dios se ocupa de que ya no sea tan vencido, digamos, por los deseos de mi carne. ¿Se entiende? Yo busco a Dios y Él me da su poder para no satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que está enseñando el versículo. Generalmente empezamos al revés, los creyentes. Decimos, no voy a pecar, voy a ser santo, no voy a pecar y pecamos. Lo que acá nos está diciendo el texto es, dejate guiar por el Espíritu, andar en el Espíritu. Eso significa seguir su huella, andar por el mismo camino donde Él se está moviendo y te está guiando. Andá por ahí. Y no vas a satisfacer de esa forma los deseos que pide todavía a los creyentes su carne. Tremendo. Qué bueno. No estamos solos en esta guerra, ¿se entiende? Por la santidad y para agradar a Dios. La idea es que el único que nos puede llevar por el camino correcto a la santidad es el Espíritu Santo. Ahí debemos andar. Y nosotros sabemos que Él nos guía en ese camino a través de su palabra. Sabemos eso, a través de su palabra. Esa es otra razón poderosa para afirmar que vivir en santidad es posible para el creyente. Romanos 12:2 lo dice claramente. Luego de decirnos que nos ofrezcamos como un sacrificio santo y agradable a Dios, nos dice cómo hacerlo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios nos ha dejado su palabra, poderosa para limpiar la mente de los creyentes. Qué lindo eso. La palabra que se traduce renovación es hacer algo nuevo de nuevo. Como algo nuevo todos los días es la idea, ¿no? Poner en la mente un nuevo pensamiento bíblico cada nuevo día. Esa es la forma de renovar nuestra mente. Por eso, hermanos, y siempre les hablo con mi familia, Cristo. Yo percibo un peligro gigante en nuestra generación de creyentes. ¿Saben cuál es? Que los hermanos y las hermanas no tienen principalmente su conocimiento de Dios, de la Escritura. Eso es hiper peligroso. Generalmente alguien se convierte, llega a una iglesia y dice, lee este libro, este y este. ¿Sabes lo que hay que decirle a ese nuevo creyente? Lee la Biblia. Tapa a tapa. Conocer al Dios que se te ha revelado ahí. Te vas a maravillar de este Dios. Lo vas a querer servir, amar. Por eso es tan importante que la iglesia, no importa cuántas veces haya leído toda la Biblia, vuelva a hacerlo, y vuelva a hacerlo, y vuelva a hacerlo, hermano. Cada día, 2 capítulos, 3 quizás, te la lees en un año, y tenés todo el consejo de Dios trabajando en tu mente y en la mía, renovándonos, capacitándonos para decir no a los deseos de nuestra carne, conociendo al Dios maravilloso que nos ha salvado. Pero me asusta, porque la mayoría escucha mensajes en internet o lee algunos libros y se pierde el panorama de la revelación de Dios y se confunde. ¿Cómo es Dios al final? Como me dice este predicador, no lo veo eso en el antiguo, pero sí lo veo en el nuevo, y uno se hace una ensalada tremenda. La palabra de Dios, ahí no hay que aplicar filtro, ahí hay que aplicar humildad y obediencia y entendimiento. Y orar a Dios, abre mis ojos. Así yo cada vez que estoy frente a tu ley puedo ver sus maravillas.
Y en último lugar, vivir en santidad es posible también, hermanos. Porque cuando creímos, se nos dio un nuevo corazón, una nueva naturaleza, un nuevo hombre. La Biblia lo llama de diferentes maneras. Somos nueva creación, ¿se acuerdan? Nueva criatura en Cristo. Todas esas palabras son sinónimos teológicos que quieren apuntar a al mismo concepto: regeneración. Estábamos muertos a Dios, ciegos a su revelación, sordos a su palabra, nuestras manos atadas para servirle por nuestro pecado. Ahora se nos dio una nueva naturaleza en Cristo, que sí puede ver su palabra, puede y quiere escucharla, puede obedecerla, se da cuenta que tiene su mano libre para servirle. Esa es la asombrosa bendición que Dios ha prometido a través del derramamiento de la sangre de su Hijo. Hoy celebramos la cena y Jesús nos enseñó claramente, dijo: esta copa representa mi sangre derramada, la sangre del nuevo pacto. En ese nuevo pacto, que para nosotros ahora es viejo, tenemos que mirar para atrás, Dios prometió cambiar nuestro corazón, cambiar el corazón de la persona que cree. Qué buena noticia. Porque si no, ¿saben qué nos pasaría? Estaríamos en el contexto de la iglesia, en una reunión tan linda como esta, acompañada de creyentes tan buenos como estos, escuchando canciones tan gratas como esta y todo, pero nuestro corazón seguiría inclinándose al pecado mal. No podríamos obedecer a Dios, no entenderíamos su palabra, no buscaríamos su gloria, no nos importaría la salvación de los perdidos. Porque seguiríamos siendo las mismas personas, pero con otra ropa. Lo que Dios hace es transformar nuestro corazón cuando nos salva. Miren, Efesios 4:24 dice: vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ves? Ahí está el nuevo hombre, la nueva mujer, creada según Dios, creado según Dios, dice allí, conforme a su justicia y santidad. Qué lindo. Este nuevo hombre fue creado por Dios. Así que está capacitado para amar la justicia, tratar con justicia a los demás y vivir en santidad delante de Él. Es lo que está diciendo el versículo. Qué hermoso. Así que gracias al Señor, hermano, que nos ha dado su Espíritu y su palabra que nos santifica por dentro, ¿no? Y a la vez todo eso es recibido en una nueva naturaleza que solamente se deleita en Dios. Esa es la explicación por la cual los cristianos podemos ahora sí hacer buenas obras. Y antes no, porque la salvación no es por obras, ¿se acuerdan? ¡Qué lindo! Uno lee estas cosas y dice: gracias, Señor, porque si no, no habría chance para tu iglesia. No habría chance. No podríamos. Qué bueno Dios. Somos llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo, porque ellos también son llamados a ser santos. No solo nuestro Padre es santo, nuestra familia es santa. Por tanto, cuando pecamos, afectamos también a la familia. Tremendo. Dios nos salvó y nos puso en una familia donde hay y hubo hombres preciosos, no sé, qué sé yo, como Pablo, Pedro, Juan, Esteban. Volvamos más en nuestros tiempos, qué sé yo, Puryo, no sé, Jaime Evans, Mario Perelló, etcétera, etcétera. Hay muchos, ¿no? Muchas, gracias a Dios. Pero hombres fieles, santos, que se toman en serio la santidad de Dios. ¿Cómo menospreciar esa herencia, no? ¿Cómo cortar en un acto de arrogancia nuestra herencia santa que viene de Dios y también de su familia? Tremendo, tremendo. Resumen, somos llamados a vivir en santidad, ¿no? Los santos somos llamados a vivir en santidad. Esa es nuestra razón de ser. Y si santo quiere decir apartado para el uso de Dios, entonces no tenemos que pensar en la santidad como un concepto místico o monástico, extraño. Tenemos que
que pensar en la vida cotidiana, entregada totalmente al Señor, ¿entienden? Vivida para su gloria. Como escribió alguien, mis manos son para Dios, mis pies son para Dios, mi boca es para alabar a Dios, mis mejores tiempos son para estar a solas con Dios, mis habilidades son para el uso de Dios, mis estudios son para Dios, mi profesión es para Dios, mi dinero es para Dios, mi pareja es para Dios, mi familia es para el Señor, toda mi vida debe estar consagrada a Dios. Eso es verdadera santidad. Lo demás es una apariencia de piedad. Pues la verdadera santidad es eso. Una vida ofrecida en el altar de Dios. Y todas las áreas de la vida. Pablo lo resumió así. Para mí el vivir es Cristo